Bueno. Decía que el segundo bloque es el de los Hechos de los Apóstoles Apócrifos y el tercer bloque es el de los escritos de Nag Hammadi. Nag Hammadi es una localidad en el desierto de Egipto, donde se descubrió en el año 1948 un conjunto de códices gnósticos en los cuales hay varios escritos, muchos de los cuales son cristianos. Son textos del siglo IV escritos en copto, pero que son copias de originales que pueden ser del siglo II. Entonces, el cristianismo copto, el cristianismo gnóstico, fue de enorme importancia y tuvo mucha extensión. Además, era un cristianismo de elevado nivel cultural y que produjo una literatura abundantísima. Claro, estos escritos se han conservado porque el clima en el desierto de Egipto, pues es muy favorable para que se hayan podido conservar durante tantísimo tiempo. Y ahí, entre otros muchos escritos, hay 4 evangelios. El Evangelio de Tomás, que quizá es el texto apócrifo de más interés de todos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios y el Evangelio de Felipe. Esto en cuanto a la literatura apócrifa, sobre la cual pues, se podría hablar mucho. Hay una cuarta razón que le podríamos llamar, y yo cito a un conocido, amigo y profesor alemán, del síndrome de la lechuza, que al menos se da en Europa. Dice, bueno, ¿por qué en Europa, en que hay un proceso tan grande de descristianización, resulta que hay tanto interés por estudiar el origen del cristianismo? Y él dice, bueno, pues es como la lechuza, un pájaro que remonta el vuelo cuando se hace de noche. Cuando llega el crepúsculo, entonces el pájaro empieza a volar. Da la impresión en Europa de que, bueno, pues ahora que el cristianismo va menguando, casi parece que va a desaparecer, bueno, pues entra una especie de nostalgia, un deseo de conocer una herencia tan preciosa que ya ha quedado ahí, y pues surgen una proliferación enorme de estudios sobre los orígenes del cristianismo. Quinto lugar, son unos estudios claramente cada vez más interdisciplinares. Esto es algo característico de buena parte de los estudios bíblicos actuales. Los estudios bíblicos siempre han utilizado saberes profanos de diversa procedencia. Como biblistas hemos tenido que recurrir a las diversas ciencias del lenguaje, a la historia, a la arqueología. La novedad es que últimamente se están recurriendo a las ciencias humanas. Y quiero mencionar 2. Quiero mencionar la antropología cultural y la sociología. La antropología cultural, ¿para qué sirve? Bueno, pues nos sirve para introducirnos en el mundo cultural en el que se produjeron estos textos y evitar el proyectar nuestras categorías culturales sobre unos textos que responden a una cultura muy diferente, para evitar así el etnocentrismo y el anacronismo. Y luego está la sociología. Bueno, muchas veces se ha discutido si es legítimo utilizar la sociología, que es una ciencia moderna que ha surgido después de la industrialización, para estudiar unas sociedades preindustriales y además unas sociedades sobre las cuales no podemos hacer verificaciones porque son sociedades del pasado. Hay una gran discusión, pero somos muchos los que pensamos que sí se puede hacer una utilización, siempre con sobriedad y cautelas, de la sociología para conocer los textos del cristianismo primitivo, sobre todo desde 2 puntos de vista. La sociología no proporciona más datos, pero nos permite comprender mejor los datos que poseemos. Por ejemplo, recurriendo a la categoría de automarginación, que ayer intenté explicar yo qué significaba. Es una categoría sociológica, pero que puede aclarar muy bien
algunos elementos de la enseñanza de Jesús, o cuando se recurre a la categoría de secta, por ejemplo. La segunda función de la sociología es de carácter heurístico. ¿Qué quiere decir? Que la sociología plantea preguntas que muchas veces al exégeta o al teólogo no se le ocurren. Por ejemplo, cuando vemos que en la comunidad de Corinto había diversos conflictos, ¿no? Y entonces uno dice, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. O vemos que a la hora de celebrar la Eucaristía también hay conflictos porque unos tienen de todo y quedan hartos, otros pues pasan hambre, además quedan avergonzados. ¿Son conflictos teológicos? ¿O es que detrás de esos conflictos teológicos está la estructura social de la ciudad de Corinto, que era una sociedad pues con grandes diferencias sociales, con grupos étnicos muy diversificados? El sociólogo nos alerta sobre los condicionamientos sociales de los conflictos teológicos en este caso y en otros muchos. Es decir, esta función heurística de plantear preguntas que normalmente al teólogo por sí mismo no se le hubiesen ocurrido es una función que puede ser positiva y que puede realizar la sociología. Por fin habría que hablar de la importancia cultural de la memoria. Creo que este es un tema muy en candelero en nuestro tiempo. En teología está Metz, que es un teólogo alemán muy famoso, que habla de la razón anamnética. O sea, la memoria como una forma de razón, muy diferente a la razón especulativa que viene de Grecia. Piensen ustedes en tantos países en que la reconstrucción del pasado de una forma nueva es una tarea que está realmente sobre el tapete, que se convierte incluso en una gran discusión política. Sucede en Argentina, en El Salvador, en Guatemala. La reflexión sobre su pasado inmediato sucede en mi país, en España. El gobierno tiene ahora en candelero y en estudio y como proyecto una ley que se llama la ley de la memoria histórica, sobre lo que pasó durante el franquismo, etc. O sea, realmente sobre el pasado hay todo un gran debate, porque ahí se está jugando mucho a la hora del presente y de proyectar el futuro. Sobre este tema probablemente volveré. Es decir, no se estudia el pasado simplemente por pura curiosidad, por un afán puramente arcaizante, no. Es que en el estudio del pasado se está en juego el presente y el futuro. Voy a hablar de la idealización y mitificación de los orígenes. Todo grupo social tiende a idealizar y mitificar sus propios orígenes. Esto sucede, piensen, con los nacionalismos. Los nacionalismos muchas veces presentan el pasado de su propio pueblo de una forma enormemente idealizada. Un pasado en que el pueblo pues vivía feliz, de una forma armónica, en unas relaciones magníficas entre ellos, también plenamente identificados con su entorno natural, con la naturaleza. Pero ese pasado tan idealizado, tan ideal, tan magnífico, fue roto, se suele pensar, por la influencia de factores externos. Y entonces ahora de lo que se trata es de recuperar el pasado. ¿Se oye? Sí, me pide algo, este micrófono realmente me sabe. De recuperar el pasado. También esa idealización del pasado lo encontramos. ¿Se oye o no se oye? ¿Me oyen sin micrófono? Sí. Más práctico. Sí, más práctico, es que yo no puedo hablar con eso. Perdonen, ya procuraré hablar alto. Bueno, piensen también, por ejemplo, en las órdenes religiosas. Bueno, pues las órdenes religiosas que idealizan sus orígenes. Entonces, bueno, pues tiene una visión muy idealizada del fundador,
de sus primeros compañeros, muchas veces se descanoniza, sus escritos, sus cartas, bueno, pues se veneran con gran devoción. También hay una serie de festividades en las cuales, bueno, pues sirven para recordar el pasado, para actualizar ese pasado que está pues tan idealizado, y esta visión mitificada cumple una función social, que es garantizar y afianzar la identidad del grupo. Pues bien, este fenómeno se da también en los Hechos de los Apóstoles. Y piensen ustedes en el cristianismo primitivo, piensen ustedes en los Hechos de los Apóstoles. En él nos encontramos con una visión simplificada e idealizada del pasado. Los Hechos de los Apóstoles nos presentan una visión simplificada. Empieza en Jerusalén, cómo se va extendiendo el cristianismo por la cuenca del Mediterráneo, por la parte norte, por Asia Menor, llega a Grecia,